ya se está desendiablando México, ¿eh? Se les acabó la fiesta y no va a haber retorno, ¿eh? Porque ya la gente está harta de estas personas. Estamos hartos. El gran derrotado en la jornada, evidentemente, es el narcotráfico, es el crimen que vio caer de manera letal, sin posibilidad de defenderse, a uno de sus grandes líderes. Las fuerzas federales siguen siendo infinitamente superiores a ustedes. Los tenemos ubicados, los tenemos identificados, en dónde están, en dónde se esconden, los tenemos intervenidos y si queremos, vamos a ir por ellos y los vamos a batir. Aquí manda el Estado mexicano, cabrón, se alinean, ¿no? Porque a quien se pase de la raya lo vamos a batir. El ejército mexicano prepara muy bien la operación y el cártel se queda sin respuesta, es decir, se limitaron a actos vandálicos, no tuvieron la capacidad de montar una respuesta como en aquel momento sí montó el cártel de Sinaloa para liberar Ovidio, mucho más letal, mucho más firme. No lograron montar una operación que pusiera contra que le impusiera mucha presión al Estado mexicano. A mí me dio la impresión que dieron una muestra todavía de fragilidad, que el Estado mexicano se vio ampliamente superior. A mí me parece que el mensaje que da el cártel Jalisco es muy claro, es un dominio territorial muy amplio. Parte del mensaje a mí me pareció que es fragilidad. El cártel de Jalisco no le manda un mensaje al Estado mexicano, sino el Estado mexicano le manda un mensaje al cártel Jalisco. ¿Cuál es el mensaje que le manda el Estado mexicano? En ningún momento van a estar en paz ustedes, los líderes del narco. A donde vayan y donde se escondan, tenemos capacidad de fuego para ir a batirlos y aplastarlos. Quemaron un banco del bienestar y la policía municipal no reaccionara, no pusiera quietos a 5 o 6 vándalos que fueron a quedar. O sea, te habla de que fue un operativo que tuvo que manejar en todos los niveles y en todos los lugares el gobierno federal, porque muchos gobiernos locales están aliados al cártel, sobre todo los municipales y también algunos estatales. Valía mucho más llevar al Mencho vivo que muerto, pero por supuesto que el Estado mexicano era muy previsible que lo iba a batir. Esto es Punto Medio. ¡Vámonos! Bienvenidas y bienvenidos a Punto Medio, un espacio democrático en donde convergen todas las ideas y sobre todo se debaten, el Alep de los podcasts. El día de hoy no podemos hablar de otro tema que no sea la muerte de Nemesio Ceguera, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El domingo 22 de febrero de 2026, una operación quirúrgica de las fuerzas federales en la zona serrana de Talpa de Allende y Tapalpa, Jalisco, culminó con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. La confirmación oficial llegó por la mañana, desatando una respuesta violenta inmediata que alcanzó a 11 estados, incluyendo Jalisco, Guanajuato y Michoacán, con más de 60 narcobloqueos y ataques a comercios. En Jalisco se activó el Código Rojo, suspendiendo clases y vuelos, mientras la Sedena reportó la baja de 25 militares en cumplimiento de su deber. El Gabinete de Seguridad de la presidenta Sheinbaum presentó el operativo como un golpe estratégico coordinado con inteligencia de Estados Unidos, marcando el fin de una persecución de décadas y abriendo un escenario de incertidumbre total sobre la sucesión en el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Cómo estás, mi querido Pepe Combativo? Pues encantado de la vida, pues muy sorprendido todavía por todo lo que pasó el domingo pasado. Fue un día muy raro para México, ¿no? A pesar de que a mí me da la impresión de que el cártel Jalisco no dio muestra de la mayor fuerza, sino un poco de actos vandálicos planeados un poquito para sabotear la dinámica rutinaria en diferentes ciudades y causar un efecto de miedo y así. No me pareció que fueran acciones muy graves, pero era muy tenso el ambiente, ¿no? Así como raro, como de miedo, como de incertidumbre y zozobra, ¿no?
en México hace mucho tiempo que, mira, esto ha venido sucediendo mucho. Eh, pues siempre es un modus operandi, sobre todo en las plazas principales de los cárteles, cuando el Estado mexicano asesta un golpe de una captura, un abatimiento contra uno de los líderes de estas organizaciones, regularmente la reacción es justo, ¿no? El sabotaje en ciertas ciudades, en ciertos puntos, pero algo que llama mucho la atención es que aquí fue prácticamente a nivel nacional en muchos lugares, ¿no? En Guadalajara la situación estuvo fuerte, en Puerto Vallarta, pero a la vez también en Michoacán, una operación de sabotaje muy clara, en Quintana Roo, en Tamaulipas, es decir, viste, hasta parece que en el área metropolitana de la Ciudad de México, entonces sí pudo causar pues un fuerte impacto porque, por ejemplo, esto en la Ciudad de México no es nada común, ¿no? En el área metropolitana. Y la quema de los bancos del bienestar, todo, pues sí causa un impacto porque en el área metropolitana de la Ciudad de México no es nada común, no hay como en ciudades en donde esto es muy natural, como Reynosa, como Matamoros, como Culiacán, ¿no? En donde sucede esto frecuentemente, pero fue algo diferente, ¿no? Fue algo de más alcance. Como mencionas, no desplegaron su máximo poderío, eso creo que lo sabemos y lo tenemos presente, pero fue como una advertencia, ¿no? ¿Cuál es el mensaje al gobierno federal? O sea, recordemos cuando pasó lo del hijo del Chapo, que empezaron en el Culiacanazo a suceder muchos hechos de este estilo, pero fue justo para generar la liberación. Esto, como mencionas, es un sabotaje, pero considero que podría ser un poco más profundo. ¿Cuál es el mensaje que da el cártel Jalisco hacia el gobierno federal y probablemente hasta el gobierno de Estados Unidos? Bueno, a mí me parece que el mensaje que da el cártel Jalisco es muy claro, es un dominio territorial muy amplio. Si te fijas lo que comentaba, ve los sabotajes, los actos de sabotaje en zonas muy dispersas del país, o sea, desde Cancún hasta Guadalajara, Reynosa, Reynosa. Oaxaca, prácticamente abarca un punto, es decir, eh, se refleja muy claro que este grupo criminal tiene presencia en prácticamente todo el territorio nacional, lo cual llama mucho la atención, desde Cancún hasta el área metropolitana, Guadalajara, Reynosa, de norte a sur, de este a oeste. Pero además yo creo que lo que también parte del mensaje a mí me pareció que es fragilidad, es decir, si te fijas, no pudieron, mira, hay un detalle que tiene que ver con el Culiacanazo, ¿no? Acuérdate que el fiasco del Culiacanazo, en donde el propio presidente López Obrador, a posteriori, mucho tiempo después, acepta en una de sus conferencias que él dio la orden de liberar a Ovidio por el riesgo que implicaba la reacción del cártel, es decir, tenían ya prácticamente cercada la unidad militar, habían permitido la liberación de reos del penal de Culiacán, Angaruto se llama, Anguaruto, no sé bien el nombre, pero es el penal de allá de Culiacán, no sé si es estatal o federal, pero bueno, como sea, da igual que sea de derecha, izquierda, ¿no? El tema es que lo tenía dominado el cártel y de inmediato permitieron la salida de los reos para contener la intervención del ejército mexicano y evitar la captura de Ovidio Guzmán. Eh, y en ese sentido, toda esa experiencia les sirve para planificar muy bien este ataque, porque todos esos detalles no sucedieron, si te daste cuenta. Seguramente hubo una preparación para tener totalmente control de los penales,
sobre todo en aquellos lugares en donde el cártel Jalisco tiene presencia o que sean fundamentales para repeler la intervención del ejército mexicano. Supongo que penales de Jalisco, de Michoacán, de toda esa zona estuvieron demasiado blindados. También seguramente hubo un blindaje muy especial a las unidades habitacionales donde viven las familias del personal militar y sobre todo una alerta muy grande para evitar la toma de rehenes, ¿no? Que eso también puede ser un boicot, o sea, es decir, justo blindar y las instalaciones estratégicas, por supuesto, que son, por ejemplo, las centrales eléctricas, que ahí sí te pueden hacer un sabotaje muy, muy grave, ¿no? Imagínate que no es lo mismo incendiar una gasolinería, como sucedió, que incendiar una central eléctrica, ¿no? Que te deje sin luz toda una región del país. Entonces, en ese sentido, yo creo que el ejército mexicano prepara muy bien la operación y el cártel se queda sin respuesta, es decir, se limitaron a actos vandálicos, por eso yo digo que no fue tan fuerte. Si te fijas, no tuvieron la capacidad de montar una respuesta como en aquel momento sí montó el cártel de Sinaloa para liberar Ovidio, mucho más letal, mucho más firme, es decir, aunque propiamente sí hubo una reacción, sobre todo en varios municipios que llamó mucho la atención, pero no lograron montar una operación que pusiera que le impusiera mucha presión al Estado mexicano, como lo que te digo, boicot a instalaciones estratégicas o toma de rehenes, todo. De hecho, yo creo que ni siquiera el cártel estaba preparado para eso. Entonces, a mí me dio la impresión que dieron una muestra todavía de fragilidad, que el Estado mexicano se vio ampliamente superior y que más bien no, o sea, el cártel de Jalisco no le manda un mensaje al Estado mexicano, sino el Estado mexicano le manda un mensaje al cártel Jalisco. ¿Y cuál es cuál es el mensaje que le manda el Estado mexicano? En ningún momento van a estar en paz ustedes, los líderes del narco. A donde vayan y donde se escondan, tenemos capacidad de fuego para ir a batirlos y aplastarlos. Entonces, yo creo que ese sí es un mensaje, pero lo manda el Estado mexicano al cártel, ¿no? Es claramente un triunfo del Estado. Y ya de ahí también hay que ver otros elementos, ¿no? Hay que ver otros elementos muy interesantes, como por ejemplo el asunto que tienes tan grave a nivel de los gobiernos locales, ¿no? Que tuviste el caso de algunos alcaldes o algunos directores de seguridad pública en Michoacán, que no solo demostraron su vinculación al cártel, ellos mismos se pusieron a encabezar el sabotaje, ¿no? Veía yo de algún municipio en donde el director de seguridad pública en Michoacán se puso a encabezar los actos de sabotaje. Por supuesto, él y sus elementos policíacos ya fueron todos detenidos, obviamente por todos los cargos que van a tener que responder de sabotaje, de vandalismo, de pandillerismo, de alianza con un cártel criminal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero a lo que quiero yo llegar es que también esa parte me parece muy interesante, en donde el Estado mexicano demuestra que no está totalmente integrado, que las fuerzas federales, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional fueron solas y no contaron con el apoyo en ningún momento de las fuerzas policiales, de las fuerzas del orden locales. Es decir, ¿cómo es posible, por ejemplo? Veía yo que en el área metropolitana de la Ciudad de México, por ejemplo, en el municipio de Coacalco, quemaron un banco del bienestar y la policía municipal no reaccionara, no pusiera quietos a 5 o 6 vándalos que fueron a quedar. O sea, te habla de que fue un operativo que tuvo que manejar en todos los niveles y en todos los lugares el gobierno federal, porque muchos gobiernos locales están aliados al cártel, sobre todo los municipales y también algunos estatales. Y entonces realmente no contaron con el apoyo. Y eso sí me llamó mucho la atención. O sea, a pesar de que las fuerzas federales sí dieron una demostración de fuerza y de poderío muy grande y que mandan un mensaje muy fuerte a los cárteles, que como no se había visto antes,
sea, regularmente entraban a capturarlos. El antecedente más cercano, yo creo que a esto fue el caso, recordarás, del Barbas, Arturo Beltrán Leiva, en un operativo que duró 14 horas o 16 horas, que encabezó la Marina Mexicana, que empezó en algún lugar de Puebla y que terminó en Cuernavaca, Morelos, un tiroteo de 16 horas con el abatimiento del Barbas, que tenía sobre todo el antecedente de haber secuestrado, según obran diferentes documentos periodísticos, a Genaro García Luna. Ujú. Arturo Beltrán Leiva logra la captura, el rapto del secretario de Seguridad Pública. Fíjate a los niveles que estuvimos con Calderón. Obviamente lo amenaza, le, no sé, llegan a acuerdos y claro, García Luna en cuanto puede lo abate, ¿verdad? En lo que también fue un claro mensaje del Estado mexicano. Es decir, aquí manda el Estado mexicano, cabrón, se alinean, ¿no? Porque a quien se pase de la raya lo vamos a abatir. Y aquí es el mismo, Tony, es tratar de poner orden y tratar de decirle a los cárteles, las fuerzas federales siguen siendo infinitamente superiores a ustedes, los tenemos ubicados, los tenemos identificados, en dónde están, en dónde se esconden, los tenemos intervenidos y si queremos, vamos a ir por ellos y los vamos a batir. Y ese es, yo creo que el punto fundamental de todo esto. Ok. Oye, ¿y qué opinión te merece este tema de que ha habido trascendidos y algunas piedritas ahí por columnistas mexicanos, en los que se menciona que justo la orden y la intención debería de haber sido la captura, pero que el abatirlo tal cual fue una decisión completa del gobierno mexicano, saltándose un poco la orden o la idea inicial, que era bilateral, en la cual la idea era la captura y obtener más información. Pues ya sabes, abatirlo, pues elimina digamos que la información que se pueda llevar el gobierno estadounidense. Por supuesto, o sea, cualquier objetivo criminal o cualquier objetivo criminal o terrorista vale mucho más capturado que abatido. Tú ve ahora el asunto de Hernán Bermúdez Requena, vale bastante Hernán Requena, vale tanto que con esa carta tienen a Adán Augusto arrodillado, ¿no? Es decir, vale bastante, pero mira, todo lo que sabía el Mencho, los tratos que ha hecho con diferentes autoridades locales, porque no te explicas cómo este hombre ha logrado dominar tanto territorio. De hecho, mira, tú sabes, metiéndonos al punto un poquito de la Barredora y de Adán Augusto, que cuando Adán Augusto toma el gobierno del estado de Tabasco en 2018 y designa a Hernán Bermúdez Requena, también hay todo tipo de información que indica que se alían ellos, o sea, que la Barredora es producto del cártel Jalisco. La Barredora es un grupo local de Tabasco, auspiciado por el cártel de Jalisco, ¿no? Pone el apoyo también del gobierno estatal para tomar el control de todas las actividades criminales en el estado, sobre todo las que tienen que ver con el tráfico de personas, la extorsión, el robo de hidrocarburos, todo esto el contrabando de hidrocarburos, etcétera, etcétera, la droga, por supuesto. Y entonces ahí, pues tú imagínate todo lo que este hombre no tenía de información de los más altos niveles y lo comprometedor que podría haber sido para gente como los muy cercanos a López Obrador, como Adán Augusto, que se presume hubo este vínculo que ya comenté. En Chiapas, el que gobernó el cuñado de Adán Augusto, Rutilio Escandón, también hubo un infiltramiento muy profundo del cártel de Jalisco durante el sexenio de López Obrador, auspiciados por el gobierno estatal. En Campeche también los dejaron meter. Entonces, Laida Sansores, porque antes de Laida Sansores podemos decir todo lo ratero que es Alito,
pero la ida resultó peor, pero ya se fue a liar. Cuando estuvo Alito, no había mafia en Campeche, güey. Cuando estuvo Laida, llegó la mafia a Campeche, güey. Increíble. ¿Sí me explicó? Entonces, justamente todos estos elementos, pues es lo que te dicen porque lo abatieron, ¿no? Una, mandamos un mensaje más duro a los líderes de él, es decir, un mensaje muy, muy duro, que aquí incluso ya lo habíamos venido anunciando. ¿Te acuerdas que yo varias veces dije, la presión de Trump va a causar una ruptura en la alianza intolerable entre el gobierno mexicano y el crimen? Y ahí está ya la demostración, ya hubo una ruptura donde fueron a matar a alguien que fue su aliado en el sexenio pasado. Entonces lo fueron a chingotear y no lo dejaron vivo, porque vivo, pues podría salir como con la amenaza misma que el Mayo Zambada de Nueva York. A mí me tienen que apoyar, el Estado mexicano me tiene que venir a apoyar, si no se va a caer el sistema. La carta que filtró el abogado del Mayo, que firmó el propio Mayo, en donde decía, el gobierno mexicano me debe de venir a ayudar, porque si no, todo lo que yo hable va a hacer que se caiga totalmente, se desmorone el sistema político mexicano, ¿no? Entonces yo creo que era por el estilo, la influencia de este hombre, que pues era mejor abatirlo. Por supuesto que para la justicia, para la institucionalidad, por supuesto que era mejor la detención, absolutamente, ¿no? Pero bueno, en un sistema de complicidades, ya lo habíamos dicho, no, iba a haber una ruptura y además íbamos a llegar a este extremo, ¿no? En donde no iba a haber detenciones, iba a haber una guerra abierta y abatimiento. Y por eso también yo sostengo aquí que el cártel ha demostrado ese cártel ha demostrado mucha fragilidad porque a la fecha no ha reaccionado y no tuvieron capacidad de una defensa real, que pusiera contra las cuerdas al Estado mexicano, más allá de los actos vandálicos y de la tensión social que causaron. No vimos ningún acto que verdaderamente pudiera impactar al Estado mexicano. Entonces, eh, en ese sentido, pues sí, valía mucho más llevar al Mencho vivo que muerto, pero por supuesto que el Estado mexicano era muy previsible que lo iba a batir. Oye, y hablando justo sobre el cártel y cómo queda su estructura, ¿qué vendría por ahí? O sea, ellos estarán listos. Por ahí se mencionaba que el 3 era el número 3 el que levantaba la mano ahí para quedarse con el liderazgo. ¿O estamos ante una guerra interna como sucedió en algún tiempo con el cártel de Sinaloa? ¿Qué podría pasar? Pues mira, la experiencia en este caso nos dice que el narco en México es una hidra de 1000 cabezas, cortas una y salen 10 y cada quien saca sus decisiones y todo esto. Y yo creo que este es el escenario más posible. Regularmente los cárteles funcionan como empresas criminales familiares, es decir, el, el poder lo heredan los hijos, lo heredan los nietos, es decir, lo ves, el Chapo, pues lo agarraron sus hijos, o los Cárdenas del Golfo, pues bueno, cuando Ociel, bueno, pues quedó Tony Tormenta, que era hermano de Ociel, y el otro hermano de Ociel, y los sobrinos de Ociel. Tú lo ves con los Zetas, que son los Treviño, y Treviño Morales, y ahora el huevo hijo, sobrino del Treviño Morales, Z42, entonces en general funcionan como empresas familiares del crimen. El tema acá es que el Mencho ha construido un imperio para nada, porque tiene un hijo, parece ser, que ya está detenido en Estados Unidos. De ahí parece un hijastro, que también fue abatido, no sé bien. El tema es que no tiene herederos. Es de esos casos raros del narco, en que propiamente no hay un heredero familiar del linaje, y eso hace que el riesgo de que haya esta guerra por el liderazgo, por tomar el liderazgo del cártel sea mucho mayor,
¿no? Y que haya incisiones y que haya rupturas y que tú sabes, ¿no? Además, este grupo opera como una empresa de franquicias, ¿no? Es decir, en Tabasco es la barredora, pero los aliamos a nosotros, son parte de nosotros y no sé si tengan que pagar una cuota, compartir los beneficios del crimen o demás, ahí cómo se arreglen la alianza o compartan rutas, etcétera, cómo se repartan todos los beneficios del crimen. Pero justamente el tema es que tú tienes un grupo criminal aliado a ti en un lado, un grupo criminal aliado a ti en Michoacán, otro en Jalisco, otro en Nayarit, otro en Tamaulipas, por ejemplo, que hubo reacción en Reynosa. En Reynosa siempre han sido los metros del cártel del Golfo. En Matamoros son los Scorpions y hay una guerra interna. Entonces los metros se aliaron con el cártel Jalisco para contener a los Scorpions. Entonces, pues a lo mejor ahora pasa eso, ¿no? Que justamente todas estas alianzas se reconfiguran y el del metro pelea con el de la barredora y con el otro para ver quién toma el liderazgo de la federación criminal y es el mandamás. Entonces, pues vamos a ver, yo creo que toda esa experiencia hoy día el Estado mexicano tiene que aplicarla a fondo porque sería muy catastrófico para el Estado mexicano que tuviéramos un escenario como el que tenemos hoy día en Sinaloa. Es decir, que a raíz de las traiciones y de las deslealtades que hubo entre el Mayo y el Chapo, ¿no? Por el asunto de que todo empezó entre ellos, sobre todo porque el Vicentillo, el hijo del Mayo, el consentido del Mayo, que ya sabes que él tiene un diario que fue publicado por Anabel Hernández que se llama El Traidor, ¿no? Y entonces él colabora y da toda la información de los Chapos, que llama mucho la atención porque el propio Chapo era compadre del Vicentillo, ¿no? Y pues de ahí ya nació un encono que terminó en que que los Chapitos pusieron al Mayo para que se lo llevaran a Estados Unidos, le tendieron una trampa, ¿verdad? Y ya lo detuvieron y ya ahí terminó y todo terminó en una guerra abierta. Y bueno, sería catastrófico para el Estado mexicano que ahora tuvieras otra guerra abierta en Jalisco entre señores del crimen por ver quién toma la estafeta y la corona del grupo y tengas regiones incendiadas por todo el país, además con el riesgo de hacer el oso y la vergüenza en plena competición mundialista en donde el estadio OmniLife es sede de varios partidos y que México tuviera que le tuvieran que quitar la sede de Guadalajara y trasladarla, no sé si a otra ciudad mexicana o de plano también a Estados Unidos, que en Estados Unidos sobran ciudades, sobran estadios, ¿sabes? Instalaciones. Entonces, yo creo que el Estado mexicano tendrá que estar muy al pendiente de estas guerras internas por ver quién toma el liderazgo. La verdad no conozco la parte de la estructura del cártel, como sí lo tienen algunos especialistas, no sé, del crimen, del periodismo criminal en México, pero bueno, no es muy diferente, ¿no? Es decir, la experiencia nos dice que cuando cae un líder, las cabezas o lo heredan el poder los hijos, el linaje, o pelean las cabezas por el liderazgo y hay guerras abiertas y todo se torna más complicado. Vamos a ver cómo resuelve esto el Estado mexicano y si hay una solución práctica que evite todo esto, pues podemos ver, podremos estar viendo que ha comenzado ya un combate serio y frontal contra el narcotráfico también en México, que es el fin de los abrazos de la política de los abrazos y no balazos. Parece que este operativo fue encabezado por la Sedena. Incluso ayer Mario Maldonado publicó una columna en el Universal en donde filtra que el secretario de Defensa previo al operativo tuvo varios viajes a Washington y planeó él
evidentemente planeó él personalmente junto con los estrategas del ejército estadounidense el operativo. Y en cuestiones ya un poquito más globales, la reacción pues fue positiva en Estados Unidos, como era de esperarse, pero ¿esto realmente calma las aguas o seguimos en lo mismo? Pues mira, en cuestiones globales, yo sí vi eh, un, una situación muy, muy lamentable para México, ¿eh? La verdad es que más allá de que a mí me parece que es un operativo exitoso del gobierno mexicano y de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque manda un mensaje imponente de fuerza y que transmite todo el miedo a los líderes criminales, porque imagínate ahora mismo cómo están los demás líderes criminales, sabiendo que en cualquier momento van a llegar por ellos y los van a hacer pedazos, ¿no? Entonces, seguramente hay tensión y están muy pensativos los chapitos, no sé, tú sabes todos los nombres, ¿no? Los de Michoacán, los de la Unión, los de su abuelita, de la abuelita de Batman. Ya ves que en México hay, y ahora cualquiera es un gran líder criminal y todo, ¿no? Bueno, todos están mandando esa atención y a nivel interno me parece que es un gran golpe de autoridad en la mesa del Estado mexicano, pero a nivel exterior no lo es. El Estado mexicano, o sea, a final de cuentas nosotros en México ya hemos visto, es más, a mí mismo una vez me tocó en Reynosa una situación por el estilo de una detención de un líder del cártel del Golfo y verme de repente iba de McAllen al aeropuerto de Reynosa y pasé al aeropuerto de Reynosa en medio de la locura, ¿no? De quemas de autos y Dios santo, ¿no? Ya yo viví una vez una situación de esa y de alguna manera en México esto se había hecho hasta cotidiano, ¿no? Las reacciones del cártel para desquiciar la vida y causar un miedo en la ciudadanía y la vida social, pero no se había hecho tan extensivo a la opinión pública global esto, que ahora sí sucedió, y yo creo que esto sí le viene muy mal al Estado mexicano porque la imagen de México pasó a ser de un país descontrolado. Mira lo que pasó en el aeropuerto de Guadalajara, así lo viste, ¿no? Que se hizo una especie de neurosis colectiva, ¿no? De histeria colectiva en donde todo mundo se contagió el miedo y todo el mundo reaccionó cuando realmente no había ni un solo sicario ahí armado, ¿no? Simplemente, pues alguien supongo que dijo, ay, yo me voy, estoy muy tenso, me voy a esconder, no van a aparecer por aquí estos locos. Se contagiaron todos y todo el mundo empezó a correr y todo. Pero eso causa esa especie de histeria colectiva, pues se vio reflejada en todo el mundo, ¿no? Lo de Puerto Vallarta, que fue, me parece, lo más grave de la jornada, en donde sí hubo una parálisis, o sea, todos los turistas ahí grabando, los turistas estadounidenses, grabando todo el caos en Puerto Vallarta, y obvio, esto se hizo viral en Estados Unidos, yo quedando en Twitter, pues los comentarios de gente de extranjera hacia México no eran nada favorables, ¿no? Yo nunca voy a ir a vacacionar en México, México es peligrosísimo. Bueno, hasta los colombianos, yo vi varios colombianos que decían, no, México se queda muy corto al lado de México, Colombia se queda muy corto al lado de México, ¿no? Por favor, yo decía, bueno, este, ¿de qué me hablan, no? El comal le dijo a la olla. Pero bueno, yo creo que la imagen de México queda muy tocada, más allá de que yo no creo que esto haya sido eh, eh, algo muy impactante, que la operación y la reacción de este cártel no fue lo impactante que pudo haber sido y que realmente no están todavía, no tienen el adiestramiento. Y mira que es una llamada muy importante para el Estado mexicano, ¿eh? Porque de este tipo de boicots pueden ya pasar al terrorismo más grave, como actúan, pues por ejemplo, Hamas llevándose rehenes, ¿verdad? Este, acuérdate todo lo que ha hecho Hamas o Hezbollah o demás. Entonces, yo creo que estamos a un pasito
Y es muy importante para el gobierno mexicano recobrar el control territorial, porque sobre todo hay una cosa aquí, más allá de la mala imagen global que queda México por todo lo que se vio, sino además es un terrible ahuyentamiento para la inversión extranjera, ¿eh? O sea, ningún hombre de negocios, ninguna empresa con lógica va a decir, güey, no, hombre, mira, México está de huevos, güey, o sea, tiene libre comercio con Estados Unidos, tiene una frontera de 3,000 kilómetros, vamos a instalarnos a México. El crimen, no hay problema. Eso, nadie, si prevalecen este tipo de situaciones, va a venir a invertir a México, que ya tenemos en este momento cifras muy alarmantes de caída terrible de la inversión extranjera directa, que tiene que ver con estos aspectos de seguridad y también obviamente por la guerra comercial que ha lanzado el presidente Trump, lo que ha paralizado la inversión extranjera directa a niveles muy graves. Pero bueno, justamente lo que tienes que hacer para comenzar a revertir todo eso es restablecer el orden público y evitar que sucedan este tipo de situaciones que son lo más antiatractivo que puede haber para la inversión, y que en ese sentido ya el país, México, está batallando muchísimo en estos momentos, y ya todo lo que, mira, aprovecho para hacer un paréntesis, porque también se hizo un debate muy interesante en los medios de comunicación, porque el presidente Bukele opinó acerca al respecto, ¿no? Opinó porque tú sabes que hay una facción de la opinión pública en México que quieren el método Bukele a como dé lugar, porque esto, entre ellos yo, o sea, no lo vemos nada bien, no creo que esto vaya a terminar en buen cauce, y creemos que estas personas tienen que ser combatidas con toda la fuerza y el rigor del Estado, incluidos los estados de excepción, como lo hizo el presidente Bukele, ¿no? En ese sentido, hubo obviamente esta reacción de muchos, de la opinión pública en favor del presidente Bukele, y bueno, tú sabes que la gente de la transformación les han hecho un lavado de cerebro a través de las mañaneras, de que ahora ya todos son John Lennon y creen en los abrazos y no en los balazos, y que México es un país muy grande, por eso no se puede aplicar el método Bukele, y una serie de pendejadas. Pero la que más me llama la atención de toda la estupidez que hablan estas personas, que es una tontería, porque el Estado mexicano tiene la fuerza, o sea, veía hoy un video de Poncho Gutiérrez que decía, es que aquí los criminales se estima que son 175,000 sicarios enrolados en diferentes organizaciones criminales. No, bueno, y de efectivos del ejército son 300,000, y de policías federales y guardias nacionales son 90,000. Por ningún motivo esta cantidad de hombres y de tecnología y de recursos financieros supera la fuerza del Estado. Es decir, lo que producen 175,000 hombres no puede ser ni de cerca la cantidad de productividad que ponemos otros 130 millones de mexicanos, ¿no? Que colaboramos en la recaudación, que debe ser, la fuerza que tiene el Estado es enorme, ¿no? Y lo dice el presidente Bukele, ¿no? El Estado es más fuerte que cualquier organización criminal, y cuando el Estado no la bate, no deshace a las organizaciones criminales, es porque es cómplice. Y ahí es donde ha surgido este debate. Pero a lo que quiero yo llegar, y me parece más tonto, es que dentro del debate se han atrevido a decir la sandez y la estupidez de que no sería bueno combatir al crimen, que porque la economía mexicana depende, y los criminales generan muchísimos empleos, y depende de los ingresos y los flujos que genera el crimen. Bueno, eso es una estupidez, pero de verdaderos ignorantes. Además de haber perdido totalmente los pies sobre la tierra en México a nivel de ética. ¿Cómo vamos a construir un país sobre la base de una economía criminal, basada nuestra economía en la venta de drogas, la extorsión y el secuestro? Bueno, si eso es lo que va a incorporar
las mayores ingresos y aportaciones al Producto Interno Bruto de México, bueno, sería una estúpida. Estamos hablando ya de el colapso de la moral y de la decencia en México. Tú imagínate que aspiremos a eso, pero más allá de lo aspiracional, a nivel de lógica económica, todos estos chicos de la 4T que están diciendo, no es posible atacar al crimen como en El Salvador, porque los narcos generan muchos empleos y sufriría mucho la economía. Es una falacia eso, por amor de Dios. Los narcos lo único que hacen es detener el crecimiento económico. Las empresas no vienen a México por el crimen. El emprendimiento está socavado en México y que se socave el emprendimiento en el país es algo muy grave, terriblemente grave, porque cuando socavas el emprendimiento, socavas la posibilidad de que haya negocios disruptivos, de que haya innovación, de crear mejores empresas que compitan en el mercado para bajar precios, ¿sí? Entonces, el hecho de que de que el crimen haya enterrado el emprendimiento en México, porque eso es lo que ha pasado en los hechos, tantos y tantos jóvenes y señores y señoras viejitas, bueno, no la maestra, por ejemplo, jubilada, que pues voy a emprender, ¿no? ¿Qué voy a emprender? Pues voy a manejar un taxi. No la fueron a masacrar. Ah, pero eso favorece la economía, porque la maestra jubilada que estaba trabajando, que estaba emprendiendo, porque es un emprendimiento ser taxista, por más, o poner una barbería, que ya ves que muchos se ríen que las barberías o que los taxis, bueno, pues como si es un emprendimiento, ahorrar para tu taxi, emplacarlo, es decir, tampoco es una pendejada. No me parece tan fácil. Ah, bueno, pero es que los otros que mataron a la maestra generan mejor la economía, entonces mejor hay que matar a la maestra. Eso es lo que están planteando esta bola de tontos. Ser, que los criminales hacen la economía en México. Bueno, es una estupidez. La economía la hacemos los que trabajamos, los que laboramos, los que emprendemos, los que invertimos. Esos somos el alma de la economía mexicana y tenemos la capacidad, todos los hombres de negocios y todos los empresarios en México, que por cierto, hay en México un holocausto del cual no se ha hablado, que es de hombres de negocios. Hay un holocausto, aparte de las crisis terribles de jóvenes desaparecidos que tenemos y de mujeres asesinadas en feminicidio, también tenemos un holocausto de hombres de negocios. ¿Cuántos y cuántos pequeños empresarios no han sido asesinados por no pagar una cuota? Ah, eso le viene muy bien a la economía, acabar con el joven este que se hizo viral, que tenía un restaurante allá en Tijuana, Mexicali, por ahí recientemente, no sé si lo conozcas, lo recordarás, de un restaurante de mariscos, el compa no sé qué, que todo súper chingón y sus restaurantes poca madre y creciendo y todo bien chingón. Llegó un cártel a extorsionarlo, tuvo que cerrar, se viralizó explicando, voy a cerrar porque pues, me están extorsionando, no tengo opción. Ah, bueno, eso favorece la economía. Es lo que están diciendo esta bola de tontos. A mí parece que ese debate es muy tonto, es muy estúpido, que están desinformando y que están como Poncho Gutiérrez, que es el que está diciendo eso, y varios intelectuales que apoyan al gobierno, que son chayoteros, pues les dan dinero para cubrir todo la alianza intolerable de la que habla Trump, y que ahora salen a decir, no, México no puede atacar a los cárteles porque perjudica la economía. Bueno, es una estupidez eso. Los cárteles tienen enterrada la economía mexicana y gran parte de toda la gente que no tiene empleo es por los cárteles. Gran parte de toda esa gente que hoy sufre de desempleo, de que no hay trabajo, de que no hay crecimiento económico, es por los cárteles. Gran parte de la responsabilidad. Entonces ahora vienen a decirnos que ellos son los creadores de la economía mexicana. ¿Cuáles creadores de la economía mexicana si tenemos un crecimiento en 2025 de 0? Querido Pepe,
Una duda para finalizar este espacio. Expusiste pros, expusiste contras, creo que fue una visión bastante imparcial de este suceso, de este operativo. Mi pregunta final sería, ¿Claudia y el gobierno mexicano ganó o perdió con este operativo? No, el gobierno mexicano ganó, lo hizo impecablemente, gana en fuerza, gana en narrativa, en el mensaje que puede, inconsciente y subliminal que le manda a los grupos criminales, gana en control, en orden, en control territorial, gana el gobierno mexicano, es un gran éxito de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y me parece que el gran derrotado en la jornada evidentemente es el narcotráfico, es el crimen que vio caer de manera letal, sin posibilidad de defenderse, a uno de sus grandes líderes. Y eso es justo lo que se necesita en México, más allá de la narrativa esta que tenemos de que el gobierno mexicano no va a atacar al crimen y todo, no les está quedando de otra. La liga se está rompiendo a un punto de no retorno. Este también es un punto muy interesante, porque la alianza criminal entre el gobierno mexicano y las empresas del crimen se empieza ya a tronar, y lo que sí puedes venir es ver en el futuro es una escalada de este tipo de operativos, uno tras otro, y a lo mejor empiezan a defenderse un poco los narcos, pero también el mismo domingo demostraron que su fuerza y su capacidad de reacción es muy limitada a actos vandálicos, pero ni siquiera son capaces de montar operaciones de verdadero sabotaje. Gracias por su preferencia. Te recuerdo que si te está gustando el contenido, dale like al video, suscríbete a nuestro canal, también activa la campanita para recibir notificaciones cuando subimos nuevos videos y agradecemos sus likes, compartidas, opiniones y toda su participación. ¿Algún comentario final, mi querido Pepe? Pues sobre todo fuerza a todo el país. Lo más importante en estos momentos es ver que empieza a cambiar la narrativa, que México se empieza a sacar al diablo del corazón, empieza ya a cambiar la narrativa. Ya, yo me acuerdo, fíjate, te voy a platicar ya para cerrar una anécdota que yo que recuerde, en el área metropolitana, en la Ciudad de México, yo fui de los primeros extorsionados que tenga memoria, allá por el 2011, cuando a mí me sucedió esto de que llegó un grupo criminal a decirme, bueno, usted vende esto, aquello, más o menos vende tanto, le va a tocar. Y yo me acuerdo perfectamente que en aquel momento cuando yo le llegué a platicar a una, bueno, aquella vez fui hasta el psicólogo, ¿sí? Y hasta la psicóloga se quedó así de, ¿y de dónde habrán sacado este cuento? ¿De qué país o de qué pinche novela lo leíste? ¿No? Nadie lo podía creer. Incluso causaba hasta gracia. Por ejemplo, a los tianguistas ya sabes que no falta el mal patrón, ¿no? Que trata mal a los empleados. Y entonces cuando extorsionaban al patrón malo, al patrón abusivo, pues a la gente hasta le daba gusto. Qué bueno que chingaron ese pinche viejo hijo de la chingada, ¿no? Les daba. Pero hoy día ya todo el país es presa de estas personas. Es decir, en el sector turístico, tus hijos han caído en el vicio, ya te han robado, ya te han secuestrado, ya también a ti te han extorsionado, mataron a tu mamá, mataron a tu vecino. Es decir, hoy día, todos los que en la jornada del domingo les prendieron sus carros, todos los asesinados, toda la gente que cayó en este operativo, hoy día empieza a cambiarse toda la narrativa. Ya los narcos, ahí empieza a haber un viraje, ya empiezan a ser los héroes, ¿sí? Y ya toda la gente, porque ya a todos le están causando agravios, a todas las personas en el país. Y a mí me parece que eso es lo peor a lo que ha llegado el narco, que ahora ya son seres despreciados como no lo eran hace poco.
Ahora ya son seres. ¿Has notado, por ejemplo, cómo han desaparecido los narcocorridos de un año para acá? De, de cómo dejaron todos de cantar. Peso Pluma ya no lanzó ni una canción, ni Natanael, ni nadie. Todos los influencers esos todos los payasos esos que salían, el Marquitos, no salen hoy chillando los güeyes. Yo no era, yo no soy. Ay, es que perdónenme, es que yo no soy. Ya se está desendiablando México, ¿eh? Se les acabó la fiesta y no va a haber retorno, ¿eh? Porque ya la gente está harta de estas personas. Estamos hartos de toda esta gente. El Estado mexicano lo está notando y yo creo que hoy día yo sí hago un llamado a la presidenta. Es el momento de ir hacia adelante, de ir con toda la fuerza del Estado y van a tener todo el apoyo nacional porque la gente está harta de estas personas, están hartos de extorsiones, de control, de abusos. No hay todo esto de que los narcos hayan creado base social y hayan logrado alinear a través de la violencia y el maltrato a tantas personas, tiene harto al país. Tiene harto al país, ¿no? Ya todo mundo estamos hartos de estas personas y yo creo que es el momento en que el gobierno mexicano debe de dejar de emberrincharse en la estupidez de no confrontar a estas personas que causan tanto daño y tantos estragos, ¿sí? Por el orgullo de llevarle la contra a Donald Trump. Es una puta estupidez, cabrón. Lo que necesitamos es aliarnos entre los dos países y arrasarlos. Muy bien, gran mensaje, querido Pepe. Pues esto fue Punto Medio y los esperamos en la siguiente emisión. Esto es Punto Medio. ¡Vámonos!